Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Domingo cuarto de Cuaresma, ciclo B. En el Evangelio de hoy Jesús se refiere a un pintoresco episodio del Antiguo Testamento. Vale la pena recordarlo un momento, tal como lo leemos en el libro de los Números. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo el Señor a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido, mire a esa serpiente y vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en el mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Hasta aquí el texto del libro de los Números. Moisés entonces elevó a la serpiente y había que mirarla para no morir. El Padre elevó a su Hijo único. Hay que creer en él para tener vida eterna. Por lo tanto, hay que elevar los ojos hacia un signo que está en lo alto para poder alcanzar la vida. Todos nosotros, seres frágiles y sometidos a la muerte, deberemos mirar con fe al Cristo glorificado por su muerte y resurrección para obtener la vida eterna. ¿Qué es para nosotros la cruz de Cristo? ¿Qué significa su pasión? Jesús mismo nos dice su significado en un versículo que para mí es el más hermoso de toda la Biblia. Es el versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. La muerte y glorificación de Cristo son la máxima prueba del amor de Dios a los hombres. Así nos ama Dios. Desde antes de la creación del mundo, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Por lo tanto, cuando aún no podíamos corresponderle, cuando todavía éramos enemigos y vivíamos en el pecado, nos dice el mismo San Pablo en la carta a los Romanos, Dios entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero el hombre, creado para la vida, imagen y semejanza de Dios, más aún Hijo de Dios, llamado a reproducir en su vida los rasgos divinos de su Padre Dios, muchas veces y de muchas maneras se sumerge en la muerte y refleja en su proceder los rasgos del egoísmo, de las tinieblas, de la mentira. Frente a esta actitud, Dios no reacciona condenando implacablemente a muerte eterna, ni siquiera enrostrando al hombre el amargo resultado de la desobediencia del pecado. Dios reacciona amando, salvando, entregando a su Hijo único para que restaure la imagen de Dios tantas veces deteriorada y nos otorgue la vida eterna. Por eso, el que cree en él no es juzgado, porque desde ya la vida nueva de resucitado con Cristo
se despliega en él. Incluso de algún modo ya estamos sentados con Cristo en el cielo, como nos dice claramente la segunda lectura. Es decir, ya aquí, ahora, comienza para nosotros la vida eterna. El que no cree ya está condenado por elegir la mentira, la maldad, el odio, la envidia, que hacen que ya desde aquí la vida sea un infierno, que después de la muerte se prolongará eternamente. Así, el juicio final no está tan lejos, ya ha comenzado y cada día se actualizan nuestras opciones por o contra Cristo. Jesús nos pide como respuesta la fe, que no es sólo admitir la existencia de Dios, sino recibir con nuestra vida y nuestras obras a Jesús, el Hijo de Dios Salvador, y vivir su vida en nosotros. La Cuaresma es una oportunidad privilegiada para examinar nuestra fe y redescubrir el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Moisés hizo una serpiente que había que mirar. Mirar a Cristo, contemplarlo, significa creer en Él. No es y nos sirve curiosear ocasionalmente en las cosas de Dios. Creer es darnos cuenta de que esas cosas de Dios son nuestras. La gloria de Dios es que el hombre viva, dice San Ireneo. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro modelo viviente. La salvación que Dios nos ofrece por Jesucristo es como una iluminación. La palabra luz aparece 5 veces en el texto del Evangelio de hoy. Jesús mismo, obediente a Dios hasta la muerte, es nuestra luz, que cree acerca de la iluminación de su vida. Es como si se nos abrieran los ojos, pues nacemos ciegos para tanto bien, en tinieblas, porque el pecado hace que no queramos ver las cosas como son. Y sabemos bien que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El bautismo, sacramento de la fe, se llama tradicionalmente iluminación. Preguntémonos hoy, ¿vemos los bautizados todo lo que nos rodea y lo que somos con la luz y a la luz de la palabra de Dios? ¿Pertenecemos quizás en algún sentido al mundo de los ciegos que no quieren ver? Que la luz de Cristo que brilla sobre nosotros nos ayude a sabernos y sentirnos profundamente amados por Dios, para vivir como hijos de la luz y poder así iluminar el mundo con nuestras vidas. María Santísima, que trajo la luz al mundo, nos guíe y bendiga. Amén.